El desarrollo de este apartado se realizará de conformidad con las reglas básicas, así como de los criterios interpretativos de la mesa directiva. Antes de dar inicio al debate y conceder el uso de la palabra, ¿con qué objeto, senadora Mayuli Latifa? Simón. Muchas gracias, presidente. Con una petición para el Pleno de la Comisión Permanente, a través de su conducto, de poder incorporar un tema en la agenda política sobre seguridad pública. Para nosotros es una profunda preocupación la creciente evidencia de vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada, que ha sido un tema público y notorio en la vida pública de nuestro país, por lo cual estaría solicitando se incorporara adicionalmente al tema que ya tenemos, que es sobre el Centro de Detención Migratorio de Alcatraz de los Caimanes, que también es un tema muy importante que debemos de atender, pero no menor en la agenda política, sobre todo la seguridad pública de México, relativo a la situación del Estado de Tabasco y del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, por lo cual es la petición de nuestro grupo parlamentario se incorpore a la agenda política. Muy bien. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Hago de conocimiento que seguramente los integrantes de cada grupo parlamentario de la mesa directiva lo habrán comunicado, pero yo de todos hago de conocimiento que este tema se propuso en la mesa directiva y se acordó que el tema fuera el que ya anuncié, el correspondiente a la situación migratoria de mexicanos en los Estados Unidos de América y la violación de derechos humanos en la prisión Alligator Alcatraz. Tanto Movimiento Ciudadano como Acción Nacional no propusieron que fueran los dos temas en la mesa directiva, propusieron que fuera este segundo. Y dado que para nosotros es muy importante la situación migratoria de nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, perseguidos como si fuesen delincuentes, lo votamos y acordamos que este fuera el tema. Si se nos hubiera presentado de esta otra manera, nosotros no habríamos tenido problema en incorporarlo como un segundo tema de la agenda si los tiempos daban. Como ya se ha resuelto, continuamos con el desarrollo de la agenda y tiene el uso de la palabra el senador Homero Davis Castro hasta por 5 minutos para presentar el tema. ¿Con qué objeto, senadora? Por hechos, sí, al final, con mucho gusto, al final del debate le doy la palabra por hechos. Es que ya no, es que ahora sí que no es tema, ya acordamos. Adelante, senador. Ya respondí a su petición, senador. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, hoy levantamos la voz desde esta tribuna para denunciar y rechazar enérgicamente las condiciones inhumanas en las que se encuentran 14 ciudadanos mexicanos detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos. En particular, el caso de los hermanos Carlos y Alejandro, que llevan más de 15 días enjaulados en dicha prisión. De acuerdo con diversos testimonios y reportes de organismos de defensa de derechos humanos, estas personas están siendo sometidas a condiciones que distan mucho de un trato digno: comida en mal estado, baños sin funcionar, falta de agua potable, careciendo de atención médica y con detenciones prolongadas, sin audiencias y sin claridad legal. Esta situación nos obliga a pronunciarnos con claridad y con responsabilidad. La defensa de los derechos humanos no conoce fronteras y los derechos de nuestras y nuestros connacionales deben de ser protegidos en cualquier parte del mundo. Los hechos denunciados constituyen violaciones a diversos instrumentos institucionales y que establecen estándares
mínimos para el trato de personas. Incluso se denuncia la obstrucción del acceso a abogados y representantes consulares. Compañeras y compañeros legisladores, México ha trabajado por años para fortalecer sus relaciones bilaterales con Estados Unidos bajo los principios de cooperación, respeto mutuo y protección consular efectiva. La defensa de nuestras y nuestros connacionales en el exterior no debe ser motivo de confrontación, sino un punto de diálogo y de exigencia ética entre naciones que comparten valores democráticos y el respeto al Estado de Derecho. Por ello, respaldamos de manera decidida la actuación de nuestra presidenta, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular para exigir la revisión inmediata de estas detenciones y gestionar de forma urgente la repatriación de nuestros connacionales en condiciones dignas y seguras. México no puede ni debe ser omiso ante este tipo de situaciones. La dignidad de cada ciudadano mexicano es un asunto de interés nacional y así debemos asumirlos en todos los espacios institucionales. Esta soberanía debe prevalecer vigilante a sumar esfuerzos y a reafirmar que la política exterior mexicana, consagrada en el artículo 89 de nuestra Constitución, seguirá guiándose por la defensa y promoción de los derechos de los mexicanos. Por los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos mexicanos y sus familias, exigimos su inmediata repatriación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Davis Castro. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. A todas y a todos los legisladores, legisladoras, ¿cuál es el tema que está hoy en ciernes? Es un contexto de una relación bilateral y un contexto en donde tenemos cambios fundamentales a nivel mundial. En este primer punto de este gran contexto hay cambios sin lugar tecnológicos, económicos y sociales. Pero la importancia de ello es que nunca vamos a poner en tela de juicio los derechos humanos de todas y todos los mexicanos en cualquier latitud del mundo. Ante estos cambios a nivel mundial nos llevan a 5 puntos de una agenda binacional con el país vecino de los Estados Unidos. Estos 5 puntos, que son los que marcan la relación y que están día con día, sin lugar a dudas, son los siguientes. Primero, el asunto de nuestros paisanos, nuestros queridos hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos, el tema de los migrantes. En este punto debemos de recordar y decirlo fuerte y claro en el contexto nacional e internacional que México es respetuoso de un marco normativo a nivel internacional y suscribió en el 2018 el Pacto de Marrakech, en donde queda plasmado el derecho a un tránsito, a una migración
segura, ordenada y regular. Por eso, el día de hoy, cuando estamos claros de la detención de connacionales en un nuevo ejercicio yo llamaría agresivo, sobre la libre migración y tránsito por cualquier país, en este caso en Estados Unidos, en Florida, lo que está sucediendo con nuestros 14 connacionales, debemos de recordar y hacer un llamado para fortalecer el multilateralismo, no permitir que haya retrocesos. Con el multilateralismo fortalecemos esquemas de educación, de salud y sobre todo un tema tan fundamental como es la migración. Allá en Estados Unidos hay alrededor de 38 millones de mexicanos, en donde son de suma importancia para el desarrollo y evolución de ese país. Desde aquí les decimos a los hermanos, a nuestros paisanos, que no están solos. No están solos, todas y todos los representantes de este honorable Congreso estamos con ustedes. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está con ustedes, pero además está ocupada y sabemos que es a través del trabajo constante y permanente que hacen sus instituciones, como es la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red de consulados más amplia del mundo, que son alrededor más de 50 en Estados Unidos. Que el día de hoy hay que dar un gran reconocimiento a nuestro cónsul en Orlando y Miami por el trabajo, el acompañamiento que están dando a los recientes 2 detenidos de la familia González allá en Estados Unidos. Nuestro reconocimiento de aquí a nuestros amigos cónsules que representan decorosamente a nuestros paisanos y paisanas allá en Estados Unidos. Este tema de la agenda binacional, los siguientes puntos son los aranceles, que un día amanecemos con unos y otros días con otros, pero la capacidad de seguir la diplomacia mexicana encauzada por nuestra presidenta ha llevado de manera permanente al más alto diálogo, a la protección de las mexicanas y mexicanos y a la cooperación internacional. Y por eso, día con día, está presente a través de la Secretaría de Economía en la defensa y en el aterrizaje y respeto a los tratados internacionales de lo que son los aranceles. 3 temas fundamentales adicionales que comento de manera breve y que son los aranceles, las armas y el fentanilo. Y si hay que poner en la agenda que en este trato, que en donde están involucrados nuestros queridos hermanos, los migrantes, los que están en Estados Unidos, son 2 temas fundamentales. El control de armas, que circulan más de 500,000 que vienen de Estados Unidos a México, más de 5 millones en un año. Y lo que ha reconocido y abiertamente Estados Unidos, que hay la existencia de cárteles gringos en Estados Unidos. Todo ello lleva a evitar y lograr el respeto a los derechos humanos, no permitir la criminalización de paisanas y paisanos. Y por eso, desde esta tribuna, hacemos un posicionamiento firme. Respeto a los derechos humanos, no olvidar la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948. No olvidar la esencia y el respeto de la libertad inherente a todo ser humano. Y llamamos a la unidad, a todas y a todos los integrantes de este Congreso, al respaldo a la presidenta, el respaldo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconocimiento a nuestros cónsules y decirles a nuestras hermanas y hermanos, no están solos, desde aquí nos ocupamos y estaremos con ustedes muy al pendiente de los acontecimientos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Valdés Peña. Como ha sido costumbre, habrá 2 rondas de 5 minutos por cada grupo parlamentario en orden ascendente, del menor al mayor. Tiene
por consiguiente tiene la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Distinguidas y distinguidos colegas que hoy nos acompañan, me presento ante ustedes hoy no solo como legislador de Movimiento Ciudadano, sino como ser humano que reconoce en cada ser humano, sin importar su nacionalidad, su origen o su situación legal. Reconoce el derecho inalienable a la dignidad, a la defensa legal, al debido proceso y al trato justo. Estamos aquí porque bajo el nombre de Alligator Alcatraz se ha edificado en Florida un centro de detención de migrantes que marca un antes y un después en la historia por su insensibilidad, su crueldad y su desdén a los estándares mínimos de derechos humanos. Alligator Alcatraz, levantada en apenas 8 días sobre un antiguo aeródromo y se inauguró con bombos y platillos el 1 de julio del 2025, 3 días después comenzó a recibir los primeros detenidos, rodeados por manglares, caimanes y pitones, el llamado mejor perímetro natural que el dinero no puede comprar, según las autoridades estatales. Se estima que tiene una capacidad entre 3,000 y 5,000 personas con un costo anual cercano a los 450 millones de dólares, financiado con recursos estatales y de emergencia federal y contratos otorgados sin licitación pública. Quienes defienden el proyecto han proclamado con orgullo que podría ser tan bueno como la verdadera Alcatraz, y que los caimanes actuaran como herramientas de disuasión para impedir cualquier intento de fuga. Se trata de banalizar el miedo, de dirigir una especie de campo de concentración político construido sobre el terror natural. Pero la realidad que emerge de testimonios, investigaciones y denuncias es profundamente escalofriante. Relatan condiciones de insalubridad, sin acceso real a medios, abogados o al consulado. Organizaciones de derechos humanos denuncian hacinamiento extremo, falta de atención médica, higiene deplorable, alimentación deficiente e infestación de fauna nociva. Hoy, familias y organismos civiles exigen el cierre inmediato del centro antes la evidencia de abusos continuos. No podemos callar ante la opacidad de este proyecto. Se utilizaron poderes de emergencia para eximirlo de evaluación ambiental, se ocultaron contratos y se violaron derechos de pueblos originarios, recibiendo denuncias por la ilegalidad de instalar este campo en un territorio consagrado por tribus locales. Hoy, este Senado tiene la responsabilidad ética y moral de levantar la voz. No se trata de debate de política migratoria desde fríos números o intereses electoralistas. Se trata de defender la esencia de lo que somos como sociedad abierta, respetuosa de la ley de la persona humana. Desde Movimiento Ciudadano proponemos instar formalmente al Gobierno de México a través de mecanismos diplomáticos y legales para asegurar la protección de nuestros connacionales y exigir ante instancias internacionales como la ONU o la CIDH una investigación urgente de estas prácticas. Instamos a este Senado a condenar con firmeza la existencia de Alligator Alcatraz. Debemos exigir mecanismos de acceso a representación legal efectiva, derecho consular y supervisión internacional en todas las detenciones migratorias. No podemos permitir que el derecho al debido proceso y a la protección contra el trato cruel sean violados sin consecuencia. En nombre de la dignidad humana, llamo a este Pleno a pronunciarse
a ejercer presión y a rehusarnos a que se normalice esta práctica que coloca a la humanidad en el menor de sus escalones. Al alzar la voz por quienes están confinados en este campo rodeado de reptiles, reafirmamos nuestra fe en una sociedad que protege a los vulnerables, respeta la ley y honesta sus valores. No permitamos que en nombre de la seguridad se deteriore nuestra concepción de lo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Barrera Pavón. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Estimados compañeros, compañeras, este tema que hoy abordamos es un tema muy delicado en el que deberíamos, sin duda, todos conmovernos, pero sobre todo movernos. La creación del Centro de Detención Migratoria, conocida como el Alcatraz de los Caimanes, es una afrenta a la dignidad humana. Es una muestra cruda del endurecimiento desmedido y desproporcionado de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que ya no distinguen entre criminales y personas trabajadoras. Este centro representa la institucionalización del castigo a la pobreza, al origen étnico y a la necesidad. Este complejo carcelario diseñado para retener a migrantes indocumentados, incluso aquellos sin antecedentes penales, no solo criminaliza la migración, la normaliza como delito. Y lo peor, hay mexicanos ahí adentro, hay vidas, hay historias de esfuerzo, hay sueños truncados por un sistema que los persigue en lugar de protegerlos. Pero ¿dónde está el gobierno mexicano en todo esto? ¿Dónde está la voz firme de la Cancillería que debería defender con fuerza a nuestras y nuestros connacionales? Hasta ahora solo hay silencio, omisiones y una vergonzosa sumisión diplomática. ¿Y cómo no van a buscar quedarse nuestros connacionales en Estados Unidos, aún bajo amenazas y jaulas, si en México lo que les espera es un país en llamas, un país con inseguridad, desempleo, que no tiene crecimiento económico, con un país de mentiras, donde la narrativa oficial dice que todo está bien, pero ellos no tienen oportunidades? Hoy muchos migrantes prefieren esa incertidumbre de un centro de detención que el regreso a un país donde reina la violencia, la desesperanza y la traición a los principios que llevaron al gobierno que hoy tenemos. Este no es solo un problema de política exterior, es una crisis nacional con dimensión internacional, porque lo que pasa en el norte de la frontera es el reflejo del fracaso interno de un gobierno que ha claudicado en su responsabilidad de brindar seguridad, justicia y bienestar a su gente. Es inaceptable que mientras Trump intensifica su discurso de odio y criminalización contra las personas migrantes, el gobierno calle. Es vergonzoso que un país que presume de tener principios de no intervención y defensa de derechos humanos no tenga la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos. Y más aún, es vergonzoso que hablando de tanta soberanía todos los días como única defensa, aunado a cabeza fría, hoy los empleados de los consulados
no pueden pagar el alquiler de sus viviendas porque los sueldos se retrasan. Tienen que acudir al Banco de Alimentos de Estados Unidos para tener una despensa digna, que recurren a subsidios de aquel país para aliviar la factura de la luz. Algunos se ven obligados a vivir en casas de asistencia social. En definitiva, el límite de la pobreza, porque sus salarios no han subido un peso desde 1998. La austeridad republicana los está asfixiando y el día al día estadounidense está por las nubes. Eso es increíble. Hoy soportan jornadas de hasta 12 horas. De los 53 consulados que México posee en Estados Unidos, solo 17 tienen cubierto el personal completo. En el resto hay 60 plazas vacantes, 17% del total. Por eso es importante que hoy tengamos presente sus recursos económicos han bajado de un 6% sobre el año pasado y un 38% respecto del 2018. La austeridad de la Cuarta Transformación también hay que gestionarla continuo y con sensibilidad. No con esto. De nada sirve rasgarnos las vestiduras por nuestros migrantes si no tienen consulados que los defiendan, si tienen que pedir limosna a Estados Unidos para pagar la vivienda y la comida. Hoy, ¿qué ha hecho la Cancillería? No ha podido ni siquiera hacer una declaración respecto de esto. Por eso, compañeros y compañeras, ustedes de la mayoría que tienen la posibilidad de cambiar el presupuesto, esta vez que venga el momento, tienen que defender que tenga presupuesto y desde ahora mismo podría disponerse un presupuesto extraordinario para ellos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, pueblo de México, hermanos y hermanas migrantes, hoy vengo a hablar en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pero sobre todo como oaxaqueña mixteca, que nos duele lo que les está sucediendo a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Por eso hoy apoyamos el posicionamiento que ha dado y la defensa que ha dado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy más que nunca ha demostrado ese carácter, su valentía, pero sobre todo el amor por México, por las mexicanas y por los mexicanos. No podemos seguir tolerando ni podemos seguir permitiendo con este caso terrible que viven hoy los 14 migrantes que se encuentran en Florida en una cárcel improvisada, en un aeropuerto abandonado en Florida, en Alcatraz. No se debe permitir, no debemos permitir la criminalización de nuestros hermanos por su condición de migrantes. Ellos están cumpliendo con un trabajo. Ellos se fueron por una necesidad, no por gusto, pero han demostrado que sin ellos no hay mano de obra. Por eso hoy celebramos que nuestra presidenta ya solicitó el día 4 de julio que todos los mexicanos detenidos en Estados Unidos deben ser enviados de inmediato, lo cual no está sucediendo. Tenemos el caso de los hermanos González, que estaban de vacaciones en Orlando y por una multa de tránsito fueron detenidos como inmigrantes, ya que uno acreditó con su visita de turista y el otro está casado con una norteamericana. Lo más preocupante y violatorio, están incomunicados, no han podido ver a su familia, no han podido ver a su abogado, ni mucho menos al personal del consulado, solamente
vía telefónica. Esto demuestra detenciones arbitrarias, inhumanas, violando los derechos humanos y civiles de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Reconocemos el rechazo a estas acciones en condiciones inhumanas por parte del Congreso de Estados Unidos. Esto demuestra que no se están haciendo bien las cosas, porque esto solamente ocurrió por instalarse improvisadamente ese lugar en un aeropuerto abandonado rodeado de pantanos. Las propias leyes de Estados Unidos permiten que los migrantes detenidos puedan elegir el ser reportados inmediatamente o enfrentar un proceso legal dentro de su país. La promulgación de la ley que amplía los poderes a las autoridades para detener o expulsar a migrantes, consideramos que esta ley es violatoria a los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que hoy están sufriendo de pánico y de terror por todo lo que está sucediendo. Actualmente se han deportado a 56,300 mexicanos, lo cual lamentablemente son paisanos oaxaqueños y oaxaqueñas y del estado de Guerrero. ¿No nos recuerda esto el comienzo de los campos de concentración, silencio institucional, aislamiento físico, negación de procesos legales, condiciones degradantes, todo justificado por una crisis? El discurso oficial en Florida no es muy distinto del que usaron regímenes autoritarios del siglo XX. Culpar al migrante encerrado sin juicio y convertido en símbolo del miedo, incluso se ha llegado al cinismo de entrenar a los detenidos para huir de caimanes si escapan del recinto. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo alzamos la voz con fuerza y claridad. Lo que ocurre en Alcatraz es una afrenta a los derechos humanos, a la dignidad de nuestras connacionales y a la historia misma. No podemos callar cuando la humillación se normaliza y el encierro se convierte en espectáculo político. Hoy, compañeras y compañeros, México requiere de la unidad de todos y de todas sin ver colores. Nuestros paisanos requieren del apoyo de todas y de todas. Por eso, en el Partido del Trabajo levantamos la voz y decimos: basta de esta acción que les perjudica a nuestros hermanos y hermanas migrantes. No están solos ni están solas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García. Antes de dar el siguiente turno, ustedes escucharon que el senador Francisco Daniel Barreda Pavón solicitó un pronunciamiento institucional de este pleno sobre el tema que nos ocupa. Yo hago mío el planteamiento y le pido a los que están coordinando los diferentes grupos parlamentarios que pudieran hacer llegar una propuesta a la mesa directiva de pronunciamiento al respecto en lo que se desarrolla la discusión de la agenda política. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Canturrosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy alzamos la voz desde esta tribuna por quienes con gran desesperación han sido privados de su libertad tras una infracción de tránsito en los Estados Unidos.
Me refiero a los hermanos mexicanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González, quienes fueron arrestados el 7 de julio en Orlando y trasladados a un centro de detención migratoria en Florida, en un lugar aislado y apodado Alligator Alcatraz. Carlos tiene una visa de turista vigente, mientras que Óscar está casado con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, ambos se encuentran encerrados, sin acceso a una defensa adecuada, ni asistencia consular, sin número de expediente ni claridad sobre los cargos de su arresto. En este caso, es una violación flagrante a los derechos humanos. La falta de asistencia consular no solo vulnera la dignidad de los detenidos, sino también atenta contra instrumentos internacionales, tales como la Convención de Viena sobre Asistencia Consular, la cual establece que todo detenido, incluidas las personas migrantes, deben poder contactar a su consulado y recibir asistencia inmediata. No hacerlo es abrir la puerta a arbitrariedades y reclusiones injustas, condiciones inhumanas como las que han sufrido nuestros connacionales. La experiencia de Carlos y Óscar expone fallas estructurales graves, desde detenciones sin expedientes ni proceso judicial y condiciones de detenciones deplorables. Por ello, desde esta tribuna, hacemos eco de la solicitud de nuestra señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exigimos el acceso inmediato de abogados y cónsules a todo detenido extranjero, sin demoras ni pretextos burocráticos. Transparencia total y rápida, asignación de números de expediente para garantizar el debido proceso, protocolos claros y vinculantes que obligan a las autoridades a respetar los derechos consulares, incluso cuando las detenciones no dependan directamente del gobierno federal. Mejorar las condiciones humanas de detención en cuanto a alimentación, higiene y acceso a atención médica y consular. Repatriación digna y rápida de quienes, como estos hermanos, no representan una amenaza y cumplen con los requisitos legales para regresar. Por los hermanos González y por los 14 connacionales detenidos en Alligator Alcatraz y por los miles de mexicanos y mexicanas que están sufriendo tratos, exigimos respeto a sus derechos fundamentales. Insistimos que los derechos consulares no son privilegio diplomático, son un salvavidas legal y humano. Por eso su ejercicio debe ser garantizado y exigido por todos. Como sociedad, no podemos permitir ni tolerar que una infracción menor termine en un encarcelamiento injusto, arbitrario y alejado de la ley. La solidaridad internacional no conoce fronteras. Estos actos son deplorables y exigimos que respondan con principios de convicción y responsabilidad. Las personas que salen de su país de origen buscando mejores condiciones de vida o simplemente para visita familiar, cuando uno de ellos es detenido, cuando uno de ellos sufre abusos, nos compete a todos alzar la voz y exigir una justicia rápida. La solidaridad no es un gesto simbólico, es una obligación ética y práctica, porque los derechos humanos no dependen de la nacionalidad de las personas. Significa que los estados deben colaborar entre sí para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Significa que los consulados deben de tener acceso inmediato para poder asistir a sus connacionales. En el Partido Verde respaldamos siempre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y hacemos eco de su exigencia por la liberación inmediata y rápida de nuestros connacionales y de un trato digno para todos los detenidos. Por su atención, muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Diputado Canturrosas Villarreal. Esta mesa directiva ha mantenido la correcta tradición de felicitar a quienes cumplen años o los cumplieron previo a la sesión o los cumplirán en los días cercanos por venir. Así es que esta mesa directiva extiende una cordial y afectuosa felicitación a la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo con motivo de su próximo cumpleaños el 25 de julio. Muchas felicidades, señora diputada.
Zavala Gómez del Campo que disfrute su cumpleaños con sus seres queridos. Y tiene la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos y medio. Sin duda, con su venia, presidente. Sin duda, adelante. La migración es uno de los temas que siempre estarán presentes en la vida de las mexicanas y de los mexicanos. Desde luego nos unimos a la denuncia de lo que significan estos centros de detención, particularmente el centro de detención de Alcatraz de los Caimanes, como ya se conoce. Se trata, desde luego, de 14 mexicanos, pueden estar entrando otros ahorita. Han mencionado los nombres de Carlos, de Óscar Alejandro, y entrarán muchos otros nombres. Nos unimos a ello, incluso a la denuncia del propio cónsul de Orlando. Pero también es cierto que importantes organizaciones de Estados Unidos han salido también a la defensa de los migrantes. American Friends Service Committee y la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles han solicitado la cancelación de este centro. Les agradecemos a ellos también su solidaridad. Pero es cierto que como país tampoco hemos respondido como debiéramos. Como se explicó ya aquí, el presupuesto de los consulados ha bajado enormemente. En los peores momentos de nuestra relación no están siendo fortalecidos. Y luego, además de este centro de detención de Alcatraz, no hemos escuchado la voz del titular del Instituto Nacional de Migración. Nada. De ahí, silencio puro. No hemos escuchado realmente algo que vaya más allá de las palabras. Necesitamos acción en favor de los migrantes. Y quiero señalar además un caso también de migración. Hace unos días nos hemos enterado que aviones que vienen de Estados Unidos deportando a los migrantes llegan a Tabasco. Y es por la noche que los traen en autobuses a la central de aquí en la Ciudad de México. Quizá les avientan 2,000 pesos o les dan un bono, pero los abandonan a todos los deportados. Y yo creo que también es bien importante hacer una autocrítica y saber lo que estamos haciendo como país. Porque Tabasco hoy es también un riesgo enorme para los migrantes que los están enviando en la noche. Porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes. Porque Tabasco hoy merece mucho más y merece respuesta también de este gobierno. Porque Tabasco hoy, como casi todo el país, le alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos. Se terminó su tiempo de intervención, Hablaremos diputada. Y seguiremos hablando de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 2 minutos y medio. Con su venia, presidente. Adelante. Es indignante y reprochable, por supuesto, la situación que viola los derechos de nuestros migrantes, de nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Pero lo que está pasando en este país no ha sido un error, es una consecuencia. La consecuencia de un gobierno que decidió darle abrazos a los delincuentes y entregarle estados enteros al crimen organizado. Hoy es importante, por supuesto, que hablemos de lo que ocurre con nuestros migrantes en Estados Unidos. Y claro que nos duele, como lo hemos dicho una y otra vez. Claro que exigimos justicia.
y seguiremos alzando la voz por nuestros migrantes. Pero si hablamos de abusos, empecemos por los que se cometen aquí en casa. En Tabasco, como ya lo mencionó mi compañera Margarita Zavala, Tabasco, gobernado por Morena, no solo se toleraron los vínculos del crimen con la policía, se institucionalizaron, se lideraron desde dentro. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en ese gobierno, ya estaba señalado en reportes del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y aún así lo nombraron, lo respaldaron y lo sostuvieron. Entregaron a Tabasco. Diputada, hemos insistido en que, diputada Gutiérrez Valtierra, permítame un momento, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera y esta agenda política no está a discusión en este momento. Está a discusión el tema de la persecución a migrantes, a personas migrantes en Estados Unidos, en especial nuestros hermanos, hermanas, y el trato infamante en Alcatraz de los Caimanes, por lo cual le solicito apegarse al tema. Gracias, presidente. Como lo mencioné al inicio de mi discurso, esto es una consecuencia. ¿Por qué la gente se va al extranjero en busca de mejores oportunidades? Por la situación como está el país, por la violencia que hay en el país. Porque nadie en el gobierno federal, en el gobierno de Morena, investiga, al contrario, encubren. Y así como lo mencionan y lo repiten, el no está solo, así le deberían de decir a nuestros migrantes que no están solos, y no solo de dientes para afuera, sino demostrándolo en el presupuesto, a las familias que viven con miedo en el México que Morena ha dejado crecer. Más de 180,000 homicidios dolosos en este sexenio, cientos de personas desaparecidas. No se puede hablar de derechos humanos si se protege a los violadores de la ley. Y no se puede hablar de transformación cuando lo único que han transformado es el miedo en costumbre. En Acción Nacional lo decimos claro y lo decimos fuerte. El gobierno que abraza a los delincuentes le da la espalda a las víctimas. Y por eso estamos aquí, dando la cara y diciendo las cosas como son. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Gutiérrez Valtierra. Tiene el uso de la palabra para cerrar esta primera ronda la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Todos los que han pasado, hombres, mujeres, pertenecientes a este Senado de la República y a la Cámara de Diputados, hemos coincidido en que es sumamente grave lo que está pasando en Estados Unidos. La violación a los derechos humanos que se están dando contra nuestros hermanos y hermanas migrantes no tiene precedentes. Definitivamente, el hecho de sumarse a ese posicionamiento es muy bueno, pero por otro lado, nunca pasa desapercibido el que toquen al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano lo único que ha hecho, este gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido responder todos los días, a cualquier situación que ha sido denunciada, ya sea aquí en México o en cualquier otro país, con respecto a nuestros hermanos y hermanas migrantes y también con respecto a la seguridad. Si algo no se deja de hacer en este gobierno es investigar a partir de denuncias y con aportación de pruebas. Y ahora me voy a referir también a lo que hablan con respecto a los consulados. Dicen que los consulados no están trabajando, que no tienen recursos, cuando lo que realmente está pasando es que no hay una competencia establecida con respecto a quién le corresponde la cárcel de Alcatraz que se hizo en Florida. ¿Por qué?
porque si bien por un lado dicen que fue petición del gobierno federal, el estado Florida es quien lo hace. Y a partir de ello, al no pertenecer el centro al gobierno federal, es decir, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el famosísimo ICE, por sus siglas en inglés, sino que él pertenece a Florida, los connacionales no contaban con el número de casos que se requiere a partir de un correcto arresto migratorio, lo que les impedía o impide hasta hoy el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo. Si procesalmente no están las cosas bien hacia el interior del gobierno de los Estados Unidos en cualquiera de sus órdenes, es obvio que el gobierno mexicano, a través de su embajada y de sus consulados, no va a tener las herramientas necesarias legales para poder proceder a la protección consular. Y por supuesto, Estados Unidos es la sede de la Organización de las Naciones Unidas, que es el rector mundial de los derechos humanos. Por otro lado, también es la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde también hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación de la redada ya no alcanza únicamente a los migrantes, ahora también le toca a los turistas. Y yo me pregunto, ¿qué estará pensando quienes viven en Estados Unidos, el empresariado que vive en Estados Unidos, cuando hoy también la gente de México y de otros países que acostumbraba a ir con tranquilidad, tal vez a gozar de ese primer mundo, hoy ya no quieren acudir más? Creo que es algo que tienen que pensar del otro lado. Y ni qué hablar de las aportaciones que hacen nuestras hermanas y hermanas migrantes. En la mañanera de la doctora Claudia se han presentado un buen número de veces datos y cifras de cuánto aportan ellos al Producto Interno Bruto de la comunidad estadounidense. Desde aquí, desde México, nosotros decimos colaboración sí, subordinación no. Seguimos bajo esa misma tónica. Y en ese aspecto, reitero, tenemos mucha presidenta, una presidenta que no pasa un día y sale a decir lo que se tiene que decir y de la forma en la que se tiene que decir. Y es por eso que yo hoy me congratulo de poder tener un gobierno que por supuesto representa y defiende a nuestras hermanas y hermanas migrantes y que también no va a dejar de hacer la tarea aquí en este país, porque hasta hoy las cifras de seguridad pública van a la baja y como lo dije con anterioridad, el único delito que va a la alza es el de extorsión y para ello ya tomamos medidas en este Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Lástima que no nos acompañaron pues otras fuerzas políticas que pues para ellos el delito simple y sencillamente no importa la construcción jurídica del procedimiento, no importa garantizarle a las personas que tengan certeza jurídica sobre sus actos y sobre el futuro de sus derechos. Por eso hoy, qué bueno y nos da mucho gusto que estemos unidos en torno a nuestras hermanas y hermanos migrantes y esperamos la reflexión de Estados Unidos y que cierre ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que reconocer a un país, no por su grandeza, no por su calidez, no por su recibimiento, sino por al contrario, por meterle el miedo a cualquier persona que tenga un sueño de una vida mejor. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Vamos a pasar a la segunda ronda. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Desde Movimiento Ciudadano nos solidarizamos plenamente con la comunidad migrante de nuestro país en Estados Unidos y sobre todo con nuestros connacionales que están sufriendo una política migratoria injusta, inhumana, que les está arrebatando la paz y los derechos. Hacemos un llamado, una exigencia desde luego a las autoridades de Estados Unidos para garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales en todos los centros migratorios, porque nada justifica
pasar por encima de su vida, de su dignidad y de sus derechos, como sucede en el llamado Centro Migratorio Alcatraz de los Caimanes en el estado de Florida. Por ello, como hemos insistido en Movimiento Ciudadano de manera sistemática y coherente, es que respaldamos al Poder Ejecutivo Federal de México en el esfuerzo de defender los derechos de las y los migrantes y específicamente en el llamado que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para repatriar a nuestros connacionales que se encuentran en esta situación, y compartimos la urgencia de que el Gobierno de México actúe de forma inmediata y coordinada para proteger los derechos de las personas migrantes. Esa es la postura congruente de defensa del Estado mexicano, de defensa de las y los migrantes y de la situación de Alcatraz de los Caimanes. Y hablando de Caimanes, pues donde también hay muchos caimanes es en el estado de Tabasco. Y sí tenemos que tocar ese tema desde el siguiente ángulo, y lo voy a hacer con mucho respeto, sin personalizar, sin descalificar, sino con un llamado a la reflexión. Porque se trata del caso de una entidad federativa de nuestro país en donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Y este caso debe llamarnos a una reflexión porque revela una descomposición nacional en múltiples niveles. Diputado Vázquez Agüed, si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse en el tema. El tema no es la seguridad en Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los Caimanes y la persecución a nuestros hermanos migrantes y a toda persona migrante. Así es que con base a las facultades que tengo como presidente de esta mesa directiva, le pido se circunscriba al tema que está a discusión en este momento. Sí, desde luego Movimiento Ciudadano reitera la posición de defensa de los intereses de nuestro país y de las y las personas migrantes en Estados Unidos en todo momento, como lo hemos hecho reiteradamente. Y hay que preguntarse, presidente, ¿por qué si este tema es conocido desde el mes de junio de este año, la Comisión Permanente decidió tocarlo hasta el día de hoy, aparentemente en lo que pudiera considerarse un distractor de lo que está pasando en nuestra vida nacional y que tiene que llamarnos a reflexionar sobre la penetración de la delincuencia organizada en múltiples instituciones del país, de las omisiones que se registraron por parte de instancias de seguridad pública y de seguridad nacional en torno a todo este caso de la designación del secretario de Seguridad del Estado de Tabasco, hoy prófugo de la justicia. Y pues lo que tendría que haber es un planteamiento, como ha hecho Movimiento Ciudadano, de fortalecimiento del Estado mexicano. Desde luego fortalecerlo para la defensa de los intereses de nuestro país en el exterior y la defensa de los derechos de las y los migrantes en Estados Unidos, pero también para defenderlo y construirlo en una lógica de fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública para combatir la extorsión, para combatir la captura de instituciones públicas por parte de la delincuencia organizada, para combatir la extracción ilegal de recursos naturales, como sucede en múltiples partes de México, generando consecuencias desastrosas para la gente, quienes son las que pagan las consecuencias de la penetración de los grupos de la delincuencia organizada en las instituciones sociopolíticas de nuestro país. Por ello, Movimiento Ciudadano, presidente, y con ello concluyo, hace este llamado a ambas cámaras del Congreso de la Unión a que sigamos pensando en alternativas en distintos niveles y ángulos de las políticas públicas de nuestro país. Alternativas que nos permitan hacer una defensa efectiva de las y los migrantes en Estados Unidos. Alternativas para que haya una verdadera rendición de cuentas de los actores y actoras políticas. Alternativas para seguir construyendo, para intentar construir verdaderas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que combatan la presencia de la delincuencia organizada y sobre todo defiendan los derechos de todas las personas. Movimiento Ciudadano quiere un México en paz, un México sin impunidad, un México con justicia y un México en donde los derechos de todas las personas sean protegidos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüed. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidente. Asamblea. Adelante. Buenas tardes ya. La gran tragedia en el mundo es la migración y es una que se da en todo el planeta. De África, de Asia, de Sudamérica y de nuestro país salen mujeres y hombres buscando dignidad y un futuro mejor. La migración se da por necesidades económicas, es evidente, pero también por violencia y también por problemas ahora del cambio climático, algo que debemos atender hacia el futuro, porque muchas mujeres y hombres son desplazados por ello. La migración es el destino de la humanidad y ese es el principal argumento de defensa de lo que pasa en el planeta. Todos somos migrantes en nuestro ADN. No hay quien no sea migrante. Incluso los pueblos originarios llegaron de otros lugares. Como todos, un día seremos mestizos. Ese es el destino de la humanidad. Presidente, compañeras, compañeros, urge la libertad de los detenidos en Florida. Unos turistas, unos connacionales nuestros que están privados de su libertad y además en un lugar que es terrible y es una violación a los derechos de las personas y a la dignidad del ser humano. Demandamos la mayor de las intervenciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograrlo. Quiero decirles que nos preocupa la debilidad de nuestro sistema consular. Cada año se dedica menos dinero al Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. En el 2018, la Cámara de Diputados aprobó 836 millones en este rubro. Para el 2025, 524 millones. Hago votos que en el siguiente presupuesto discutamos el tema y viendo la amenaza que hay para las y los mexicanos en este rubro, dediquemos más presupuesto. Hay 63 vacantes consulares, pero también la designación de muchas personas que no tienen ni la carrera diplomática ni el perfil para enfrentar la grave crisis que hoy tenemos. Incluso hemos llegado a ver en la prensa los casos donde no se les cubre el sueldo a consulados completos. Desde la Cámara de Diputados, como desde acá, unámonos para defender a las compañeras y a los compañeros de este país y de la humanidad que hoy padece por la terrible tragedia que se vive siendo migrante. Allá en la Cámara, a nuestro partido, al PRI, le corresponde la Comisión de Asuntos Migratorios. Y ahí está una buena legisladora, me refiero a Marcela Guerra, y desde ahí pondremos atención a este tema. Segundo, destinemos más presupuesto. Hagamos una reflexión todos los partidos de cómo debemos destinar más presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la defensa de las y los mexicanos en el extranjero. Pedimos respetuosamente la presencia en esta Cámara, en esta comisión permanente, de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de quien asiste a los mexicanos en el extranjero. Hagámoslo en alguna de las comisiones para que sea un debate constructivo, pero que nos vengan a decir qué está pasando, qué está sucediendo y cómo todos los partidos, desde el Poder Legislativo, podemos coadyuvar en la defensa de las y los mexicanos. Cierro, presidente, diciendo que
lo que le pasa a estos dos connacionales es terrible y es lamentable, pero se está repitiendo en muchas partes del extranjero, particularmente en el vecino país, con mujeres y hombres que están sufriendo, que están siendo deportados, que están siendo separados de sus familias. Hago voto por un trabajo conjunto. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputado Moreira Valdés. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Lo hemos dicho de manera reiterada y lo subrayamos, que migrar no es un delito, es un derecho universal. Ir al lugar donde tú como persona quieres trasladarte, sea en lo individual o con tu familia. Si bien hay reglas migratorias, estas no pueden estar por encima de la dignidad y el respeto a la persona. Y esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Pacto San José, que firma la Organización de Estados Americanos. Por esa razón, no quitaremos el dedo del renglón de nuestra permanente solidaridad, en primer término con los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, pero también con todos aquellos que por alguna razón hayan tenido que salir de sus lugares de origen. Para nadie es fácil desarraigarse, dejar atrás historias personales, familiares, para incursionar en las peores condiciones en otro país. Son auténticos héroes que se enfrentan a una serie de obstáculos, de persecuciones, de coyotes, de traficantes, y al final, cuando logran estar y encuentran una oportunidad, la inmensa mayoría de ellos son buenos trabajadores, buenos agricultores que trabajan en la siembra. Y por ejemplo, lo hemos dicho, no se entendería hoy que California, si fuera una nación, sería la quinta potencia del planeta sin la contribución de millones de mexicanos que están en esa entidad de los Estados Unidos. Por esa razón, nos parece aberrante, inhumano, repugnante que sean tratados con todo tipo de vejaciones en reclusorios que rebasan cualquier límite a la imaginación. Este centro de reclusión en Florida, Alligator Alcatraz, emulando aquella prisión de San Francisco de Alcatraz, pues es todavía más terrible. Hay reseñas que dicen que los tienen enjaulados como si fueran animales, pero además el testimonio del gobernador de Florida, DeSantis: si alguien se escapa, cito, tendrá que enfrentar a los caimanes. O sea, esto es verdaderamente deplorable e inhumano. Y volvemos a traer a colación aquella prisión de San Francisco que finalmente fue cerrada, donde decían que el que escapaba tenía que ir contra los tiburones. Aquí es contra los caimanes. Entonces, definitivamente, qué bueno que esta comisión trate el tema y que el gobierno de México está usando sus mejores oficios a través de la Cancillería para lograr no solamente la repatriación de los mexicanos recluidos por el servicio migratorio estadounidense, sino para que cualquier mexicano que busquen introducirlo en estos penales infrahumanos sea retornado de manera
inmediata. Miren qué contraste con el gobernador de California, que se puso al frente de los derechos humanos y de la migración, cuando el otro de Florida dice que qué bueno porque si se escapan estarán los caimanes. Estados Unidos definitivamente no es homogénico, no es una sola visión de país, ni de los conflictos, ni de los problemas migratorios. Hay gente humanitaria también, y a ellos apelamos. Pero en tanto nos solidarizamos con el gobierno de México, exigimos la repatriación y subrayamos además que de los 11 migrantes que han sido detenidos y han perdido la vida, prácticamente la mitad, 5, la han perdido en centros de detención de Florida. Por eso no hay tiempo que perder y somos solidarios al respecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Legisladoras, legisladores, sin duda la migración es un fenómeno mundial. Sacude al planeta entero. Son problemas comunes, enfrentados de distinta manera en latitudes como Europa, como incluso el Medio Oriente, muy particularmente en África. Pero la crisis migratoria en América está alcanzando unos niveles de notoriedad diferentes por el tratamiento del país meca, del país que se convierte en el lugar al que ir, en el deseo a dónde llegar. Y en el caso específico de esta casi prisión de la que estamos hablando, Alcatraz de los Caimanes, todo está diseñado con un objetivo. Nadie lo ha expresado mejor que un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Yair Assad Aguilar Vadillo, quien expresó: lejos de tratarse de un acto político, esta acción debe entenderse como una narrativa cuidadosamente construida para proyectar una imagen de fuerza, control y castigo hacia uno de los sectores más vulnerables, la población migrante, y en especial la población migrante latina. Estamos frente a eso. La respuesta del Gobierno de México ha sido dirigida a apoyar, ha sido dirigida a cuidar al ser humano, a dotarlo de las herramientas y los derechos que le permitan hacerlos exigibles. El esfuerzo consular de México, que no es menor, ya se han enumerado aquí algunas de sus carencias, se está prodigando más allá de cualquier situación que se haya vivido en otro momento, con un solo objetivo: la protección de la vida y los derechos de estos mexicanos. Son importantes las causas de su migración
lo importantes que son seres humanos a los que hoy la idea de construir una narrativa de miedo tiene privados no solo de su libertad, injustamente, como en el caso de los turistas de los que nos hemos enterado recientemente, sino que más allá de cualquier tratado, de cualquier compromiso humanitario que tenemos como nación, busca definitivamente que sea el miedo el que determine los siguientes pasos a tomar. No solo miedo a los propios migrantes, una medida disuasoria para que no vayan a Estados Unidos. No, también es un miedo a los defensores de derechos humanos. Es miedo a las organizaciones que buscan defender los derechos civiles y también a otras instituciones políticas más allá de sus fronteras para decirles: esto es lo que somos capaces de hacer, hasta aquí podemos llegar. No podemos permitirlo y por eso el programa de asistencia legal diseñado por el Gobierno de México está dando una respuesta puntual a través de mecanismos y herramientas legales, de abogados de planta atendiendo a nuestros connacionales, de un servicio exterior dedicado fundamentalmente a proteger los derechos de los mexicanos. No se trata de declaraciones políticas. Estas las ha asumido en persona la presidenta de México. Más allá de la Cancillería, ha sido la propia presidenta Sheinbaum la que ha marcado cuál es la respuesta de nuestro país ante estos atropellos. Y por eso, estimados amigos, la respuesta del Senado de la República debe ser, como ha propuesto nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, debe ser una respuesta contundente, pero que nos muestre unidos, no distraídos en los temas que nos interesan políticamente, no en los temas de los que nos interesa sacar raja, no, unidos alrededor de defender a los mexicanos hoy, aquí, ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Primero quiero aclarar algo que se señaló hace unos minutos. Aclarar sobre el planteamiento que hicimos en la mesa directiva, no quitando ni haciendo un lado el problema de la cárcel de migrantes en Florida, conocida y denominada como Alcatraz de los Caimanes. Por el contrario, es un tema prioritario que tenemos que discutir y analizar aquí en la Comisión Permanente. Pero efectivamente se pidió que también se pudiera agregar el tema de la seguridad pública, que es un tema que atañe a este país. Pero haciendo a un lado eso, hace un momento pedí aquí en el Pleno la solicitud de modificación precisamente de la agenda política para poder agregarlo. ¿Cuántas veces no se ha modificado la agenda política para discutir los temas que atañen a México? Hoy, por el contrario, no permiten a la oposición hablar sobre los temas de seguridad pública en México, en el que ya uno de los capítulos más ominosos en la historia de la detención migratoria en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha confirmado ya la reclusión de al menos 14 mexicanos en el centro de detención en Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes. Llama la atención el caso de 2 jóvenes mexicanos que viajaron a Estados Unidos
con visas de turistas vigentes para visitar a familiares tras la muerte de su madre. Hasta ellos terminaron en Alcatraz de los Caimanes sin que las autoridades mexicanas puedan ofrecer resultados de su liberación hasta el momento. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena enérgicamente la reclusión de ciudadanos mexicanos en esa y otras cárceles migrantes. El gobierno de Estados Unidos ha justificado muchas de estas acciones, como los aranceles de impuestos y hasta el amago de intervención directa, señalando una obviedad: la creciente evidencia de vínculos entre actores políticos del gobierno oficialista y miembros de la delincuencia organizada. Es indispensable que las autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Necesitamos también que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia un momento, senadora en el cargo. Martínez Simón. Yo quiero, sí, nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Su fórmula desde su lugar, señalando brevemente la justificación de la moción, y la presidencia, por supuesto, también puede hacer el llamado a la moción de apego al tema. Yo quiero además aclarar que no interrumpí a la senadora de Acción Nacional, que está en el uso de la palabra, cuando dio la información sobre su solicitud, que fue inexacta, porque a los integrantes de la mesa directiva les consta que se puso a votación 2 propuestas de agenda política, esta que estamos desahogando y la que efectivamente solicitó Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, y se votó mayoritariamente por su relevancia por este tema. Y Acción Nacional insistió en que se votara la propuesta de los temas de seguridad, no como un segundo tema, sino como en lugar del tema que estamos debatiendo. Y la votación fue mayoritariamente por el tema que estamos desahogando. Por lo tanto, preciso nuevamente lo que sucedió en la reunión de la mesa directiva y pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema que está a discusión. ¿Ya vieron? Eso es lo que no quieren. No quieren que hablemos de los temas que le interesan también a México. Por supuesto, hizo un planteamiento en la mesa directiva, pero también hizo un planteamiento aquí en el pleno de la Comisión Permanente para agregarse ese punto en el orden del día. Y este pleno tiene la facultad de modificar el orden del día. No quieren que hablemos de este tema. ¿Qué pasaría si hoy ustedes fueran oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de este tema. ¿Por qué nos quieren callar en el Senado de la República? Permítame, senadora Martínez Simón, ¿con qué objeto, diputado Godoy Rangel? Presidente, una moción de orden. Adelante. Sí, hace 2 sesiones la agenda fue seguridad pública. O sea, no hemos evadido el tema de la seguridad. Si la senadora no ha venido, no es nuestro problema. La cuestión es de que este tipo de asuntos hemos insistido que no se pueden meter por la puerta de atrás. Se tienen que enfrentar directamente y nosotros no tenemos ningún problema en que la agenda política sea sobre seguridad pública y sobre el tema que quieran de seguridad pública. Tenemos elementos técnicos para poder diferenciarnos en ese asunto. Pero, si se acuerda, si es por mayoría, la moción de apego al tema que usted hace, presidente, es perfectamente cierta. Muchas gracias. Continúe. El llamado al orden es correcto, planteado por el diputado Godoy Rangel.
Esta presidencia también ha insistido con diversos oradores el apego al tema y lo seguirá haciendo en atributo a su responsabilidad. Nosotros, que venimos del debate toda la vida, no hay rebate que podamos o queramos rehuir. Simplemente es que el tema en este momento es nuestra solidaridad con sus hermanos y hermanas migrantes y nuestro repudio a la prisión llamada Alcatraz Alligator. Adelante, senadora Martínez Simón. Hagámoslo, agendémonos. Es que ustedes no ven, imagínense nada más. Tiene una relación una cosa con la otra. Hoy Estados Unidos, la presión ante México, la consecuencia de lo que está pasando en el tema de esta cárcel migratoria en Florida, por supuesto que es por el tema de la inseguridad en México. Por favor, no quieren hablar, así que imagínense nada más. La propia Interpol ha girado la ficha roja en contra de Hernán Bermúdez a más de 190 países. Díganme ustedes, ¿no tiene una relación? Estamos hablando de seguridad pública. Lo que ustedes no quieren es que señalemos evidentemente lo que se ha dicho de esta vinculación de grupos delincuenciales que están coludidos con hoy el gobierno que encabeza Morena. No vamos a callar. Nosotros estamos ante la mayor urgencia del diálogo y del debate. Agendémoslo entonces para la siguiente semana en la agenda política del Senado de la República, de esta comisión permanente. ¿Por qué rehuir? Nosotros, la urgencia que amerita para las y los mexicanos, sí es un tema lo que está aconteciendo en Florida por el tema de migración, por supuesto que sí, y nos solidarizamos. Nosotros no le rehuimos a nada, inclusive nos apegamos al pronunciamiento del gobierno mexicano, claro, por supuesto, en defensa de los migrantes y de los mexicanos que están atravesando por esta condición, pero ello también requiere que en esta comisión permanente hablamos de fondo de los temas, y es la inseguridad y evidentemente el vínculo del gobierno de Morena con la delincuencia organizada. Urgencia a la Fiscalía para poder investigar y el señalamiento del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Aunque nos quieran silenciar aquí en la comisión permanente, vamos a seguir haciendo el señalamiento que consideremos tengamos que hacerle al pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario Morena, para cerrar esta ronda hasta por 5 minutos. Sí. Con su permiso, compañero senador presidente. Adelante. Claro que no queremos callar ninguna voz, ninguna. Nosotros estamos con la idea de discutir y debatir todos los temas, pero hay procedimientos que tenemos que respetar y seguramente en próximos días podemos abordar el tema que sea de interés de todos los grupos parlamentarios. Pero hoy nos convoca esta situación tan compleja que están viviendo nuestros paisanos en Estados Unidos. Por eso el día de hoy acudo a esta tribuna parlamentaria para denunciar ante el pueblo de México y la comunidad internacional la violación de derechos humanos que más de 14 mexicanos migrantes han estado padeciendo en el centro de detención de Alcatraz, Florida y otros estados de la Unión Americana. Como es de ustedes conocido, en últimos días se han multiplicado las denuncias de inmigrantes detenidos a raíz de las redadas, detenciones ilegales de mexicanos y latinoamericanos principalmente, derivado de la dura agenda migratoria propuesta por el gobierno de Estados Unidos y su presidente. Según las propias denuncias de nuestros hermanos migrantes,
de sus defensores legales, familiares, organizaciones de migrantes, nuestros connacionales están siendo objeto de violación permanente de derechos humanos en Alcatraz de los Caimanes y otros centros de detención de inmigrantes alrededor de Estados Unidos. Nuestros paisanos detenidos injustamente se encuentran en condiciones inhumanas, en espacios de reclutamiento parecidos a jaulas, con plagas de mosquitos y otros insectos que producen enfermedades, con luces fluorescentes de día y de noche, condiciones de insalubridad, escasez de alimentos de mala calidad y falta de atención médica para enfermedades crónicas, humedad y agua por inundaciones de las últimas tormentas, acceso limitado a duchas y aseo personal, así como hacinamiento, sobre todo en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y falta de acceso de derechos de defensa y debido proceso que asemejan las condiciones a los detenidos a un estado de permanente tortura. Por ello, desde aquí, demandamos a las autoridades diplomáticas la inmediata y urgente repatriación de los 14 mexicanos internados en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz y de todos aquellos que se encuentren en condiciones similares en otros centros de detención en Estados Unidos. No podemos seguir tolerando la violación permanente de derechos humanos que están sufriendo nuestros hermanos migrantes. Frente a esta irracional política y agenda migratoria que afecta todos los derechos humanos, a la libertad, a la dignidad y al debido proceso. Hasta el 20 de junio del 25, más de 56,000 personas han estado durmiendo en centros de detención de varias entidades de los Estados Unidos. Esto representa un 40% más que en junio del 24 y se trata de la mayor población detenida en la historia de Estados Unidos. Según Human Rights Watch, más del 70% de los migrantes detenidos no tienen antecedentes penales. Esta organización ha documentado además prácticas abusivas en 3 centros de detención de inmigrantes en Florida en los últimos 6 meses. Por otra parte, la Coalición de Inmigrantes de New York publicó un video en el que se ve a decenas de hombres tumbados sobre sábanas de papel de aluminio en el suelo de un abarrotado centro de procesamiento de inmigrantes de la ciudad de Nueva York. De igual forma, el NBW News y Noticias Telemundo informaron también recientemente sobre denuncias similares procedentes de defensores de los inmigrantes y detenidos en centros de California, Texas, Luisiana, Washington y Nueva Jersey. En estos centros de detención, los inmigrantes han denunciado hambre, alimentos en mal estado y enfermedades no atendidas. El caso más emblemático, ya se ha mencionado aquí, es el de los hermanos González, que la doctora Claudia ha hecho mención en la conferencia de prensa. Sabemos que las autoridades mexicanas y nuestro cuerpo diplomático harán todo lo posible para defender los derechos humanos de nuestros migrantes, pero desde aquí alzamos la voz para exhortar al gobierno estadounidense a respetar los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos impuestos por la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Puede concluir, senador Morón. Desde aquí les decimos a nuestros hermanos migrantes mexicanos, no están solos. El Senado de la República los acompaña y va a estar al pendiente de todo lo que de esto se derive. Gracias por su atención. Muchas gracias. Senador Morón, una vez que han concluido las participaciones de los grupos parlamentarios, iniciamos con el apartado de rectificación de hechos hasta por 1 minuto. Les informo que tenemos registradas a las siguientes personas legisladoras. Senador Rubén Moreira Valdés, senadora Jacob Polensky-Gurwitz, diputado José Mario Íñiguez Frango y diputado Leonel Godoy Rangel. Tiene el uso de la palabra
el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, hasta por 1 minuto. Rápidamente, 2 cosas. La primera, dejamos aquí sobre la mesa a todas y a todos ustedes, y lo haremos por escrito, la importancia de que se presente acá en la permanente, en alguna de las comisiones, el señor secretario de Relaciones Exteriores, para tener un buen diálogo y encontrar una solución, caminos para enfrentar esto que es una tragedia, y para hablar en particular también de estos 2 connacionales que están en esta infame prisión. Ojalá se anote por ahí y que en el mejor de los ánimos lo discutamos. Segundo tema, hace rato escuché sobre la propuesta que envió la señora Presidenta de la República a una reforma constitucional en el tema de la extorsión. Abramos un gran debate. La parte constitucional yo no le veo en lo particular un problema, votarlo, sacarlo adelante, pero para tener una buena ley secundaria, una buena ley reglamentaria, un buen debate sobre el tema de la extorsión, y que con el apoyo de la sociedad, de los académicos, de las y los gobernadores, de los fiscales locales y de la oposición, tratemos de llegar a un punto de acuerdo y solucionar el problema de la extorsión. Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias, diputado Moreira Valdés. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Yo solo quiero realmente felicitar al diputado Moreira, porque creo que la exposición que hizo fue clara y contundente, y fue maravillosa, y decir que estoy a favor de que le demos seguimiento, que trabajemos en serio y a fondo de lo que él ha planteado, y estoy segura que lo podremos hacer con la Cancillería, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con esta permanente, para tener una respuesta. Él se ha referido en forma clara y contundente al trabajo que nuestra presidenta hace cada día con la oposición del presidente Trump, y no puedo estar más de acuerdo. Así que solo una felicitación, un reconocimiento, y estamos en la misma línea. Es cuanto. Gracias, senadora Jacob Polemski Gurwitz. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hechos hasta por 1 minuto. Con su venia, yo solo quiero hacer una pregunta sencilla para esta comisión permanente. ¿Cómo se dice cómplice de la corrupción sin decir cómplice de la corrupción? Fácil, gobierno de Morena. Y es que el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y es que parece que confundió su lugar de trabajo con una sucursal de las oficinas de la delincuencia. Un momento, ¿Quién lo nombró? Un momento, diputado, un momento. Yo quiero insistir que los hechos que están a discusión es la persecución a nuestros hermanos y hermanas migrantes, a las personas migrantes en general, y la infame cárcel de Alcatraz Alligator, o Alcatraz de los Caimanes, como en español se ha traducido. Yo entiendo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional quieran meter, lo han intentado toda la discusión, por la puerta trasera otro tema que no fue presentado como complementario, como una segunda ronda de discusión, y que ya se ha planteado que puede agendarse para una siguiente sesión. Entonces, por lo tanto, le pido, diputado Íñiguez Franco, que se ciña al tema, que es el que ya mencioné. Adelante. Creo que el tema de los migrantes y de por qué la gente migra es también un tema de seguridad, presidente. Por lo tanto, sigo preguntando, ¿quién lo defendió? ¿Quiénes? Pues las deidades de color guinda, ¿no? Pero eso sí, están indignados porque resulta que se les metió un criminal precisamente por la puerta trasera.
después de años de encubrirlo. Y curioso, lo aceptan en su partido el 23, exactamente quién era, pero tranquilos, ya lo expulsaron, qué conveniente, ¿no? Primero lo arropan, luego se hacen los sorprendidos y después se lavan las manos como Poncio Pilatos. México merece justicia y no pretextos, no merece discursos populistas y no hay que patear la lata a los gobiernos anteriores si termina solo por su no tocar a los que están Íñiguez. bien parados en el partido, en el poder. Si termina. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Íñiguez Franco. Tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel hasta por 2 minutos porque el Partido Verde le cedió su tiempo de las intervenciones para hechos. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Reiteramos el tema de seguridad pública, lo hemos tratado en otras reuniones y estamos listos para volverlo a debatir. Sin embargo, hoy el tema es la defensa de los derechos humanos. En el caso específico de la agenda política de hoy, de nuestros migrantes. Pero yo quiero aprovechar en este marco de defensa de los derechos humanos el tema de los palestinos. Me parece que esta comisión permanente no puede estar indiferente ante las muertes, los 800. Adelante, diputada Margarita Zavala. Perdón, me distraje un momento, estaba viendo aquí otro tema que están consultando, pero efectivamente hay que ceñirse al tema, diputado Godoy. Sí, aplica para todos los oradores y oradoras, sin excepción. El llamado es correcto. Adelante. Sí, aunque justo quien lo comenta fue quien metió el tema de Tabasco. Hasta le llamó Tabasco hoy, casi toda su intervención. Entonces yo creo que hay que tener también autoridad para proponer apego al tema, con todo respeto. Y yo creo que no podemos debatir ese tema, lo haremos. Yo estaba hablando de la defensa de los derechos humanos y que no podemos ser diferentes ante los 800 muertos que han sido asesinados en centros de distribución de alimentos. Por eso 25 países, de los cuales 21 son de Europa, todos, Inglaterra, Italia, España, Francia, han pedido que cese esa infernal violencia como lo califican. Por eso, para mí, es muy importante que la Comisión Permanente también se sume a ese alto al fuego y que cese esa brutal criminalidad, ese brutal genocidio que se está realizando en Gaza. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Godoy Rangel.